Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes toman el tiempo de ver el televisor ya, porque el televisor está últimamente que ya casi ni se puede ver. Y prestando atención a lo que está sucediendo en esta nación y en realidad alrededor del mundo, porque hasta los programas extranjeros sucede lo mismo. No es difícil determinar que una de las instituciones más atacadas por los poderes de las tinieblas es la familia. Y esto sucede porque el demonio mentiroso sabe muy bien que el futuro de nuestra fe, que el futuro de la iglesia, ¿quiénes son? Hermanos, son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, nuestros nietos. La juventud, los niños, son el futuro de nuestra fe. Y es por eso que deseo dedicar esta predicación en el día de hoy, ¿saben quién? A la familia. A la familia. Y ahora bien, por lo general los adultos estamos bien establecidos en la fundación de nuestra fe. Amén, cuando dicen gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hemos crecido espiritualmente. Y al enemigo de las almas se le hace difícil. Y yo quiero que noten bien que dije difícil y no imposible. Se le hace difícil desviar a los adultos, desviar a las personas ya mayores, los que llevamos ya años en el Evangelio, de la verdadera palabra de Dios o de los verdaderos caminos de Dios. Sin embargo, los niños, los jóvenes, son fáciles de influenciar. Y esto es algo que logra con facilidad a través de la presión social y a través de la escuela. Porque en la escuela que nosotros mandamos a nuestros hijos también, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos y demás. La realidad es que las amistades y compañeros de escuela también tienden a influenciar mucho a los jóvenes y a los niños. Y es por eso que la palabra de Dios nos llama a ¿qué? A instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor en todo tiempo. Pero no se detiene aquí. Y digo esto porque la presión social también sirve para influenciar a los adultos. La realidad es que las amistades, conocidos, compañeros de trabajo y hasta en ocasiones familiares, con frecuencia ejercen gran influencia en nuestra vida. Y por eso ese dicho de nuestros abuelos, dime con quién eres, o dime con quién andas y te diré quién eres. Y es por eso que en casi toda ocasión las prédicas cristianas nos exhortan siempre a hacer algo. ¿Qué es lo que yo siempre exhorto a las personas a hacer? Hermano, yo siempre exhorto a las personas a guardar nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Y ahora preguntémonos, como cabeza de familia o como personas que ejercemos algún tipo de autoridad en nuestra familia, ¿qué podemos hacer para evitar que los poderes de las tinieblas invadan nuestra familia y destruyan lo que Dios ha iniciado? Hermanos, porque en cada uno de nosotros Dios ha iniciado una obra. En cada cabeza de familia Dios ha iniciado una obra. Si tú ejerces algún tipo de autoridad en tu familia, Dios ha iniciado una obra en ti. Una obra en tu familia. Y si no tenemos cuidado, esto puede quedar destruido completamente. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Bueno, ese va a ser el tema principal de la predicación del día de hoy. Y yo quiero que pasen ahora conmigo a Génesis y vamos a leer capítulo 35 del 1 al 7. Génesis 35 del 1 al 7. Y para aquellos que tienen algún marcador o alguna manera de marcar su Biblia, les voy a pedir que cuando leamos estas cosas marquen
4 cositas claves en estos versículos. Amén. Génesis 35, del 1 al 7. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así. Dijo Dios a Jacob, levántate. Quiero que marquen eso. Levántate y sube a Bet-el. Aquí tenemos una cosa bien importante. ¿Saben por qué? Porque la palabra Bet-el viene del hebreo Bet-el, y ¿saben lo que significa? Casa de Dios. Quiero que mantengan esto en mente. Dile a la que tienes al lado, casa de Dios. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Bet-el y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Quiero que marquen eso ahí. Mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Bet-el, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, quiero que marquen esa palabrita ahí, salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre todas las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a la luz que está en tierra de Canaán. Esta es Bet-el. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó, quiero que marquen la palabrita, edificó un altar, y llamó al lugar Bet-el, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Amén. Y ahora, como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que el Señor tiene para nosotros, nos será necesario hacer un brevísimo repaso de historia. Y lo que estamos viendo desarrollar aquí, o tomar lugar, es algo que sucedió un poco después de que Jacob y su familia regresaran a la casa ancestral de Jacob en Canaán. Y en este momento en la historia, Jacob estaba atravesando por una situación bien difícil. Su hija había sido violada. Y esto es algo que queda bien claro en Génesis 34, del 1 al 2, que nos dice así. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Estamos viendo que aquí hubo una violación. ¿Y qué sucedió? En vez de entrar en una guerra, lo que Jacob y sus hijos hicieron fue que entraron en un acuerdo con Amor, en el cual Jacob y sus hijos dictaron las condiciones que fueron aceptadas como pago por la ofensa mayor. Pero los hijos de Jacob no aceptaron esto. A pesar de que ellos habían dictado las cosas como iban a suceder, a pesar de que ellos habían dictado los términos de esta paz que continuaría, hermanos, los hijos de Jacob no guardaron su palabra y se vengaron. Y esto es algo que queda resumido en Génesis 34, 25, que nos dice así. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y ahora seguramente estén preguntándose, bueno, pero ¿por qué, pastor, usted me está diciendo estas cosas? Hermanos, les he hecho este brevísimo repaso histórico porque en él podemos apreciar lo que les dije al inicio. Tanto adultos como jóvenes, si no tenemos cuidado, podemos ser influenciados por los impulsos de la carne y los poderes de las tinieblas. Y este mismo fue el caso que sucedió con Simeón y Leví, los hijos de Jacob, quienes, como les dije, básicamente habían
hecho o dictaron los términos del acuerdo entre el príncipe heveo y Jacob, pero se vengaron. ¿Qué sucedió cuando al hacer esto? Hicieron quedar mal a su padre. Porque hicieron quedar mal a su padre. Porque su padre había dado su palabra que con los términos que habían acordado, todo quedaría bien. Así que vamos a mantener estos breves repasos, o este breve repaso, y vamos a continuar nosotros con nuestro estudio de hoy. Vamos a preguntarnos ahora, ¿qué podemos hacer para evitar que los poderes de las tinieblas invadan nuestra familia y destruyan lo que Dios ha iniciado? Hermanos, lo que más necesitamos para poder evitar que esto suceda en nuestra familia, lo que más necesitamos es que suceda un avivamiento en nuestra familia. Un avivamiento en nuestra familia. Y digo esto porque en los tiempos que vivimos, la mayoría de las familias muestran una frialdad e indiferencia por las cosas de Dios. ¿Por qué sucede esto? Esto es algo que sucede porque la mayoría de las personas no viven para Dios, sino que viven para su propio interés. Escuchen bien. No viven para Dios, sino para sus propios intereses. Y como cristianos fieles, la palabra de Dios debería siempre regir en nuestra vida. Debería ser lo primero en nuestra vida. Como cristianos fieles a la palabra de Dios, nosotros no podemos permitir que nuestra familia, quienes han sido parte de la herencia cristiana, se pierda. Escuchen bien. En 1 de Pedro 2, del 9 al 10, encontramos que se nos dice así. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y hermanos, es hora de tomar esta palabra aquí en serio. Nosotros somos, ¿qué? Linaje escogido. Somos el pueblo de Dios. Y es hora de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó especialmente a nuestra familia. Nuestros hijos, sobrinos, nietos, hermanos, hermanas. Es hora de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. A todos, pero especialmente a nuestra familia. A nuestra familia. Así que despierta que tienes a tu lado. Y dile, oye, somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos aquí son del pueblo de Dios? Somos del pueblo de Dios, hermano. Pero pastor, ¿cómo podemos lograr el avivamiento en mi familia? Porque mira que yo he tratado, pastor, ¿cómo yo puedo lograr esto? Bueno, aquí es donde vienen las cositas a empezar a caer en su lugar. Porque la respuesta a esta pregunta la encontramos aquí cuando leemos. Dijo Dios a Jacob, levántate. Dile que tienes al lado, levántate. Esa es la primera palabrita, ¿verdad? Levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué estamos viendo suceder aquí? Con esto aquí lo que estamos viendo es que Dios le dijo a Jacob que necesitaba regresar ¿a dónde? Al lugar donde él tuvo su encuentro con Dios. Dios le estaba diciendo, tienes que ir allí, a ese lugar. Jacob y su familia necesitaban regresar al lugar donde Dios se le había aparecido, le había entregado sus promesas durante su regreso a enfrentar a Esaú. ¿Qué significa esto para nosotros?
Hermanos, lo que esto significa para nosotros es que tenemos que regresar al primer amor. Muchos de nosotros no tenemos ese primer amor. Hemos dejado que se vaya enfriando. Hemos dejado que las cosas del mundo nos influencien y ya no nos sentimos de la misma manera que nos sentíamos cuando primero llegamos a los caminos del Señor y no nos alcanzaban los días y nos desesperábamos para que llegara el tiempo de ir a la iglesia los domingos para alabar y para bendecir a Dios. Ya estamos que, no sé, no, hoy quizás no. Necesitamos regresar a ese primer amor. Tenemos que establecer o restablecer nuestra comunión con Dios. Hermanos, tenemos que revitalizar nuestra relación con Dios y dejar de apartarnos de su presencia. Y ahora bien, yo sé que en ocasiones nuestra vida puede ser un poco complicada. Y en la mayoría de los casos esto nos conduce a que no le prestemos a Dios la atención que Él se merece. Pero esto es algo que no podemos permitir que suceda en nuestra vida. No es algo que podemos permitir que suceda en nuestra familia. Todo cristiano fiel debe y tiene que edificar su propio Bet-El. En otras palabras, un lugar. ¿Para qué? Para glorificar y adorar a Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Obviamente no les estoy diciendo que tenemos que llegar a la casa y construir un altar. Amén. Eso no es de lo que estoy hablando, hermanos. Pero lo que sí debemos y tenemos que hacer es apartar un tiempo para Dios. ¿Saben qué? El día tiene 24 horas. Son bastantes horas. Y hay veces que nosotros decimos, no, pero es que a mí no me alcanza el tiempo para nada. Detente por 5 minutos para alabar, para adorar y para orar a tu Dios y verás cómo el día te alcanza para muchísimo más. Hermanos, debemos y tenemos que apartar un tiempo durante el cual la familia se una en adoración y oración a Dios. Ahora más que nunca tenemos que prestar atención a cómo estamos guiando a nuestra familia. Y como padres y o cabezas de familia siempre debemos cuestionarnos a nosotros mismos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué ejemplo están viendo mis hijos? ¿Qué ejemplo está viendo mi familia? ¿Qué ejemplo están viendo mis seres queridos? Y voy más allá. ¿Qué ejemplo están viendo mis compañeros de trabajo? Mis amistades. ¿Qué ejemplo están viendo de mí? ¿Están viendo a Cristo reflejado en nosotros? ¿Están viendo la palabra de Dios reflejada en nosotros? ¿O están viendo a otros más del mundo? ¿Qué está viendo estas personas? Ahora más que nunca la familia debe de amarse, cuidarse, hermanos, y respetarse. Porque las cosas tan feas. La institución de la familia está siendo atacada grandemente. Así que despierta que tienes a tu lado y dile, edifica tu Bet-El. Pastor, pero ¿qué necesito yo para edificar un Bet-El genuino? La respuesta a esta pregunta la encontramos aquí cuando leemos. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Esa es la otra palabra, lo que dije que subrayaran, ¿verdad? Mudad vuestros vestidos. Y ahora debemos preguntar, bueno, pero ¿por qué Jacob tuvo que decir estas cosas? Bueno, la razón por la que él tuvo que dar esta orden fue porque Jacob se había descuidado de la dirección espiritual en la que su familia se estaba dirigiendo. Jacob había permitido que la idolatría invadiera su casa y él no había tomado acción. ¿Y por qué digo esto? Lo digo, hermano, porque Raquel, que era su esposa favorita, era la idólatra principal.
la idólatra principal. Y ahora debemos examinarnos y preguntarnos, ¿hemos hecho nosotros lo mismo? ¿Nos hemos descuidado de tal manera que la idolatría ha invadido nuestra casa? ¿Hemos descuidado la dirección espiritual en la que nuestra familia se dirige? Como he dicho en numerosas ocasiones, los ídolos son mucho más que figuritas talladas o imágenes. Porque yo sé que en la casa de ningún cristiano fiel existe ninguna de todas de estas cosas. Porque nosotros sabemos muy bien que que para Dios eso es abominación, que Dios lo prohíbe. Amén. Así que yo sé que estas cosas no existen. Pero ¿qué ídolos pueden existir en nuestra familia? Bueno, para contestar a esta pregunta, primero debemos examinar la dirección de esta palabra. Vamos a buscarla en el diccionario. La palabra ídolo dice, según su definición, dice así: imagen de una deidad, objeto de culto, persona o cosa, escuchen bien, persona o cosa amada o admirada con exaltación. Así que con esto aquí podemos ver claramente que aunque por definición abarca las estatuas y las cositas talladas y demás, también abarca una innumerable cantidad de cosas. ¿Qué les estoy tratando de decir con todo esto, hermanos? Lo que les estoy diciendo es que la idolatría es todo aquello que nosotros ponemos por encima de Dios. Todo lo que tú pones por encima de Dios se ha convertido en idolatría. Porque Dios tiene que ser el número uno en nuestra vida en todo momento. ¿Qué ídolos pueden existir en la familia cristiana? ¿Qué ídolos existen en nuestra familia que tenemos que eliminar? Los ídolos comúnmente encontrados en numerosas familias cristianas son el materialismo, las posesiones materiales, los lujos y demás. El apetito, que mientras más tenemos, más queremos. Y la ambición, ese deseo ardiente de conseguir poder, riqueza, dignidad, fama, etcétera, etcétera. Y son exactamente estas cosas las que conducen a muchos a que sin darse cuenta dejen de prestarle atención a Dios. Dejen de prestar atención a quien verdaderamente nosotros debemos prestar atención. Y es por eso que en Colosenses 3:2 el apóstol nos dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos que poner nuestra mira, hermanos, ¿en quién? En Dios. Porque cuando ponemos nuestra mira en Dios, cuando le damos a Dios el lugar número uno que Él se merece en nuestra vida, las bendiciones de Dios sobreabundarán en todo. Así que despierta que tienes atrás y dile: oye, presta la atención a Dios. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? ¿Qué tenemos que hacer, pastor? ¿Cuántos quieren recibir bendición y bendición y bendición? Nada más que 1 o 2, eso es bueno. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico y vamos a leer aquí. Dice: y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ¿Qué tenemos que hacer? Despierta que tienes a darle: levántate. Levántate. Como cristianos fieles y cabezas de familias tenemos que levantarnos y trasladarnos de donde estamos a la presencia de Dios. No podemos continuar esperando que otros lo hagan por nosotros, porque nadie lo va a hacer por ti. Nadie te va a cargar y te va a llevar a la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Eso es algo que solo tú puedes hacer.
tenemos que hacer como Dios nos manda. Tenemos que ser ese ejemplo a seguir. Tenemos que ser la guía de nuestra familia. Guiarlos ¿a dónde? Al lugar de bendición. No podemos cederle al mundo y al enemigo la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Escuchen bien. Porque en las escuelas están empujando una doctrina bien contraria a la palabra de Dios. No puedes cederle al enemigo. No puedes cederle al enemigo la educación de tu hijo. Tienes que instruirlo para que él sepa diferenciar entre el bien y el mal. No podemos cederle al mundo y al enemigo la responsabilidad, hermanos, de que en qué dirección nuestra familia se va a mover. Como fieles cristianos y amadores de nuestro Dios, no podemos permitir que las presiones sociales dicten quiénes somos, sino que tenemos que trazar y mantener nuestro curso hacia la presencia de Dios en todo momento. ¿Y sabe cómo podemos trazar un camino recto a la presencia de Dios? ¿Quieren el secreto? Les voy a decir el secreto, pero por favor no se lo digan a más nadie. Porque existe una manera de trazar un camino recto a la presencia de Dios. Muchas personas no lo saben. Y no quiero que se vaya a salir esto de aquí, porque figúrense. ¿Saben cuál es? Seguir la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra brújula. La palabra de Dios es la que nos guía a la presencia de Dios. No existe otra. No existe otra. Así que toca al que tienes a tu lado. Dile, oye, muévete hacia la presencia de Dios. Ahora bien, les puedo decir que el camino no va a ser fácil. Dile que tienes al lado, no es fácil la cosa. No va a ser fácil para nada. Cuando nos mantenemos firmes a la palabra de Dios y cuando no permitimos ser desviados de nuestro camino, les aseguro que de una forma u otra vamos a sentir algún tipo de persecución. Les aseguro que cuando nos mantenemos firmes a la palabra de Dios y cuando no permitimos ser desviados de nuestro camino, vamos a ser atacados, vamos a ser criticados, pero no podemos permitir que el temor de lo que se pueda decir de nosotros o lo que pueda suceder nos detenga, ya que nuestra responsabilidad no es de agradar al mundo. Nuestra responsabilidad como cristianos fieles es que agradar a nuestro Dios. Y es por esto que nunca nos podemos olvidar de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice así: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Como he repetido en numerosas ocasiones, hermanos, no podemos permitir que nada detenga nuestro crecimiento espiritual y nuestro caminar cristiano, sino que tenemos que mantenernos obedientes a Dios. ¿Por qué es la obediencia tan importante? La respuesta a esta pregunta la encontramos aquí, en estos versículos que estamos leyendo y dice, y salieron, dile que te deja al lado, salieron. En el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob, y llegó Jacob a la luz que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. En el camino hacia Betel, ninguno de los pueblos de su alrededor les hizo frente. ¿Es esto una bendición? Ninguno. Y cuando nos mantenemos fieles a Dios, Él no permitirá que nada en este mundo nos venza. Nada. Hermanos, cuando la familia cristiana obedece a Dios, Él abre nuestro camino.
Él es quien traza ese camino y Él es quien derrama bendición sobre bendición sobre bendición. Con esto voy a concluir. La palabra de Dios nos dice así. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Al igual que Jacob, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que reconocer el área o las áreas en nuestra vida que desagradan a nuestro Rey y Salvador. Al igual que Jacob, tenemos que levantarnos y convocar a nuestra familia a que nos siga al lugar de bendición. Tenemos que convocar a nuestra familia a edificar un altar para nuestro Dios. Como les dije al principio, esto no quiere decir que tenemos que construir un altar físico, sino más bien hacer tiempo para adorar a nuestro Dios, para alabar a nuestro Dios, para orar a nuestro Dios. Tenemos que convocar a nuestra familia a unirse en oración y alabanza. Tenemos que convocar a nuestra familia a abandonar los ídolos de este mundo y buscar más de Dios. El demonio mentiroso y los poderes de las tinieblas buscan destruir los principios cristianos, especialmente en la familia. Y esto es algo que no podemos permitir que suceda. ¿Qué les he dicho en el día de hoy? ¿Qué les he predicado en el día de hoy? ¿Se acuerdan de las 4 palabritas claves? De las 4 cositas que les dije que subrayaran en sus Biblias. Hermanos, yo les he dicho a ustedes lo mismo que Dios le dijo a Jacob. Hoy les he dicho, levántate. Esto quiere decir, entra en acción. Sé el ejemplo a seguir. Hoy le he dicho, cambia tus vestiduras. ¿Qué quiere decir esto? Limpiarnos, arrepentirnos de nuestros pecados y vestirnos, hermanos, con el poder de Dios. Somos linaje escogido, nación santa, adquirido por la sangre de Cristo. ¿Qué les he dicho? Hoy les he dicho que comenzaran el viaje. ¿Qué es esto? Esto es perseverar en la santidad para que no exista fuerza alguna que nos pueda detener o que nos pueda vencer. ¿Qué les he dicho? Les he dicho lo mismo que Dios le dijo a Jacob. Le dijo, edifica. Edifica allí. Edifica la casa de Dios en tu vida. Edifica. En otras palabras, haz tiempo para Dios. Hay 24 horas en el día. No nos alcanza, ¿verdad? Les aseguro que si toman 5 minutos. 5 minutos, dile a que tienes al lado, 5 minutos. Fíjense eso, de 24 horas, 5 minutos. Si toman 5 minutos para edificar tu Betel en tu hogar, las bendiciones de Dios no se detendrán, sino que sobreabundarán en ti y en tu familia. Recuerden siempre que la obediencia produce una cosa. ¿Saben lo que la obediencia produce? La obediencia produce bendición. Así que ahora los voy a dejar solamente con una pregunta para reflexionar. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? De edificar tu Betel en tu hogar. Pongámonos de pie.